¡Vamos! Oye, ¿tú no tienes un poquito de café por ahí? ¿Para qué? ¿Tú tienes cafetera? Y buena. Ya estoy aquí nuevamente. Vengo con un estilo diferente. Ven pa' que nadie te lo cuente. Pero ven, ven. Que ahora esto se va a poner caliente. Camina. Ya estoy aquí. Completamente. Buenas tardes, queridos amigos. Este es un café con Daniel. Hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante. Voy a hacer breve como en todos estos días, hasta que esté ya bien repuesto, que podamos tirarle con todos los hierros a nuestro programa. Hoy los estoy invitando a hablar de las elecciones en Cuba. Vamos a conversar sobre la elección del presidente muy brevemente. Quiero dedicar un programa después especial únicamente dedicado a este tema. Vamos a hablar de literatura, de artes plásticas, mientras nos tomamos un rico café. Vamos a dialogar sobre cualquier otro tema que se nos ocurra por el camino, como habitualmente hacemos, en una conversación a los cubanos, mientras llegan los bárbaros. Entonces, como les decía, estoy un poquito mejor de salud, poco a poco, me voy recuperando. Hace muy poco tiempo todavía que salí del hospital, así que no quiero abusar. Pero bueno, no quería dejar pasar este sábado, no quiero que el programa, que ha ganado muchísimo en suscriptores en los últimos tiempos, aunque no tanto en visualización, en la que vemos factores en que hemos disminuido, porque quiero también en este programa hacer una consulta. Quiero escuchar la opinión de ustedes sobre este tema. Y nada, ya estamos, acaba de desatracar la nave de los necios. Y les decía, quiero referirme a las elecciones. Primero voy a felicitar al presidente y al vicepresidente. Primero, Díaz-Canel Bermúdez, reelecto como presidente de la República, y Salvador Mesa, reelecto como vicepresidente de la República. Así que al resto de los compañeros, todos los nuevos miembros del Consejo de Estado, a los nuevos ministros que fueron elegidos también en estos días, y bueno, a todos los compañeros que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular, de esa manera en que nosotros tenemos de ser la democracia, donde muchas veces se nos habla de que, bueno, si en Cuba hay un solo partido, y sí, es cierto. O sea, el problema es que la democracia nuestra no es una democracia partidista, no es una democracia de partidos, no es una democracia de partidos electorales. En Cuba no hay ningún partido electoral. El Partido Comunista de Cuba no es un partido electoral, no nomina de ninguna manera, no elige candidatos. Es un partido selectivo, es un partido donde están los mejores ciudadanos del país, que deben ganarse la condición de militantes del partido, por su conducta, por su trayectoria y demás. Y nuestra Asamblea Nacional, bueno, hemos hablado otras veces de eso, elegida en la base. ¿Sobre qué base? Bueno, de las propuestas de los electores en la circunscripción. Que pueden proponer al vecino, no importa cuál sea su manera de pensar, no importa, es elegido por sus méritos, no por la pertenencia a un partido, no la pertenencia a ninguna otra cosa. Nosotros tenemos una larga experiencia de lo que son las elecciones de las chambelonas, como eran antes del 59. Es elegido sencillamente candidato a las elecciones a nivel de base, y ese candidato es elegido, o sea, es seleccionado, es elegido por el pueblo después en las votaciones para representarlo ante la Asamblea Municipal del Poder Popular. Y de esa base, de esas asambleas municipales del Poder Popular, nace todo lo demás. Yo les traía aquí, yo caramba, quiero tener a mano la ley, ¿no? Porque nada es mejor que tener en las manos la ley para poder hablar. La ley 127, que es la ley electoral cubana, que dice
de la nominación y elección del presidente y el vicepresidente de la República. Dice, el proceso de nominación y elección del presidente y el vicepresidente de la República es dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Para la conformación de la candidatura de los cargos de presidente y vicepresidente de la República, la Comisión de Candidaturas Nacional solicita a los diputados que con carácter personal le hagan llegar por escrito sus propuestas, sin identificar la identidad del proponente, luego de lo cual se presenta el referido proyecto. Los integrantes de esta candidatura son seleccionados entre los diputados y deben cumplir los demás requisitos que establece la Constitución de la República para ocupar esos cargos. O sea, tienen que ser diputados, tienen que haber sido elegidos en la base, tienen que haber sido elegidos ahí en el municipio para poder llegar a diputados y para poder, siendo diputados, elegirles para presidente y vicepresidente y para los demás cargos. Para la aprobación de esa candidatura, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular actúa de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 141 de esta ley. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez aprobada la candidatura por más del 50% de los diputados presentes, explica la forma en que se realiza la votación, indica distribuir las boletas a los diputados presentes y solicita a estos que efectúen la votación, que se realiza mediante voto libre, igual, directo y secreto. El escrutinio se realiza por el Consejo Electoral Nacional y su presidente informa de los resultados de la votación. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con base en los resultados informados, declara electos presidente y vicepresidente de la República a los que hayan obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el caso de que alguno de los candidatos no haya obtenido el número de votos requeridos, se procede a presentar otra propuesta por la Comisión de Candidaturas Nacional y se realiza una nueva elección. El presidente y vicepresidente de la República, una vez declarados electos, toman posesión de sus cargos. El presidente de la República toma posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y conforme a esta disponga. Esa es la realidad como se elige en Cuba. O sea, la Asamblea elige de entre sus diputados, a partir de las propuestas de los mismos diputados, al presidente y al vicepresidente de la República. Es una elección que se realiza ahí en la Asamblea, que se realiza en el Parlamento cubano. Hay personas que yo estaba escuchando estos días, que su ego es tan grande, tienen tantos deseos de que prevalezca su opinión, que son capaces de inundar el país, de incendiar el país de un lado al otro, con tal de que su criterio se establezca, y manipulan a la gente que los escucha con relación a esto. Esta es la manera que se elige en Cuba, esa es la manera en que se aprobó esta ley electoral, a través de un acto profundamente democrático. Es la manera en que nosotros conseguimos nuestras elecciones, por decisión de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. Ahora, es una novedad que el Parlamento elija al presidente. O sea, Cuba es una excepción de la regla. Ocurre así en Cuba nada más. Bueno, yo les traje aquí algunos ejemplos. O sea, cómo se elige al presidente en España, por ejemplo. ¿Cómo se elige al presidente de España? De acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, tras haber recibido la confianza del Congreso de los Diputados, el presidente es nombrado por el rey. Los ministros lo serán también, pero a propuesta del presidente. Eso en España. Aquí tengo delante la página del gobierno español, de la Moncloa, que explica cómo se elige al presidente de España. O sea, en España no se hace elecciones directas. No es mediante la votación popular en la calle por el presidente de España. Es así como se hace. Es como se decidió. Ese es el procedimiento, esa es la ley, eso es lo que dicta la Constitución española. Ahora, ¿cómo se elige? En Inglaterra, ¿cómo se nombra el primer ministro? Es el monarca reinante el que oficialmente nombra al primer ministro. Pero la tradición lo obliga a elegir a la persona que cuente con el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes, que normalmente es el líder del partido con una mayoría de escaños en la Cámara. O sea, ahí tenemos de nuevo la función del Parlamento, la función de la Cámara, que es fundamental. Y bueno, el monarca es el que nombra a ese primer ministro sobre esa base. Y vamos a seguir. ¿Cómo se elige en Italia al presidente de la República Italiana? El presidente es el jefe de Estado de Italia. El cargo tiene el objeto de representar la unidad nacional, más allá de las tendencias políticas. Es elegido por el Parlamento en sesión común de sus miembros por un periodo de 7 años
Y si seguimos buscando, vamos a encontrar una cantidad de lugares en el mundo donde es el Parlamento el que elige al presidente, o es el rey el que lo nombra. O sea, hay diversas formas de nombrar y elegir al presidente. Estados Unidos elige directamente al presidente de la República. No, los ciudadanos estadounidenses no eligen directamente al presidente. La elección presidencial en Estados Unidos es indirecta. Es decir, los ciudadanos no eligen directamente al candidato a presidente. O sea, lo que tenemos, ese es el ejemplo que mucha gente nos cita. Bueno, es que ahí tampoco. Las papeletas de los ciudadanos no deciden directamente quién será el jefe ejecutivo, sino que designan a los electores de cada estado que votarán por uno de los candidatos. Esa es la manera que se elige en Estados Unidos al presidente. No es por el voto directo, no es el ciudadano el que elige al presidente. Es la manera en que el pueblo estadounidense, es la manera en que Estados Unidos tiene establecido la elección del presidente de ese país. Les decía, podríamos seguir buscando aquí y vamos a encontrar montones de ejemplos. Entonces, bueno, en Cuba se elige, nosotros elegimos la manera de hacerlo. En Cuba lo elige también el Parlamento. Nosotros decidimos que no, por mayoría no queremos partidos electoreros. Se elige en la base al vecino, al carpintero, al médico, al que sea, que no es un profesional nunca de la política, que sigue ganando su salario por el trabajo que desempeña, que representa a esa comunidad, que representa al pueblo en las asambleas municipales, que representa al pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que es la cantera a la cual se elige a todos los cargos del Consejo de Estado, a todos los cargos de la Asamblea Nacional, al presidente, al primer ministro, al vicepresidente, que tienen que haber salido de ahí, de esa candidatura. O sea, toda esa gente que fueron electas en nuestro último proceso electoral fueron elegidos en la base primero por el pueblo. Todos son diputados del pueblo, todos son representantes del pueblo. Y esa es la verdad de las elecciones en Cuba, más allá de las manipulaciones y de las mentiras que se dicen sobre ellas. Y por supuesto que no es perfecta, para nada. Y que nosotros soñamos con hacerla cada día mejor, más participativa, tener una democracia de mayor participación popular, cada día más. No nos conformaremos nunca con lo que tenemos, vamos a buscar siempre la manera de hacerlo mucho mejor y tener unas mejores elecciones en nuestro país. Así que muchísimas felicidades a los electos, muchísimas felicidades a la gente joven que vi por ahí, magníficos compañeros, mucha gente valiosa. Ahí está Elier, hoy está el vicedirector del Centro Fidel Castro, un gran amigo mío, un joven al que yo aprecio muchísimo, un mentor inteligente y me alegro muchísimo. Elier Ramírez Cañero, que esté ahí integrando nuestro gobierno, junto con tanta gente valiosa que nos representa hoy en la Asamblea Nacional, entre los diputados y los diferentes cargos. Entonces yo quería hoy, mientras llegan los bárbaros, compartir con ustedes un poco de poesía, de la sencilla. Yo decía, bueno, siempre leemos a grandes poetas. Y yo decía, bueno, caramba, pero es que tenemos por aquí también poetas no conocidos, pero magníficos. Yo quería proponerle a usted escuchar algunas cosas de estos poetas que la gente no conoce muchas veces, poetas cubanos que hacen una magnífica literatura. Y aquí les trae uno de ellos, Tony Borrego, que me regaló su libro un día que estuve por allá por su provincia, que se llama Los Días de Dios, este libro. Y le voy a leer algunas cositas cortas que él escribe para compartirlas con ustedes. Este es uno de estos, vamos a decir, poemas cortos. Se titula Sodoma y dice: como leones que no encontraron sus abrevaderos, como esos cuervos que no lograron más ojos, así andan los odios. Interesante, magnífico. Tiene otro por aquí también, que lo dejo a su consideración, se llama Arte, nacimiento de algún apocalipsis que no conoce el fin. Les comparto otro más, El piano.
Hace mucho que nadie viene y el silencio me ha tejido un brocado diferente al que los niños encontraron dentro del teclado. Otro, Ítaca. No parecemos insulares, aunque la espera y la nostalgia crean nuevas distancias entre los ojos y la orilla. Y para terminar con Borrego, uno que se llama Troya, que me gusta muchísimo. Seguro que el caballo era de madera. Extraordinario, pueden pensar lo que ustedes quieran. Aquí tengo su libro, o sea, el libro que me regaló hace ya algunos años. No sé qué habrá sido, les confieso que no sé qué habrá sido de la vida de Borrego. No he sabido nunca más de él. Aquí me pone para capote en nombre de la patria que nos legó la literatura. Un abrazo. Borrego era poeta tunero, narrador también, licenciado en dirección de cine, radio y televisión, que ha publicado varios libros. Doy gracias a Dios de ser ateo, Diapositivas, Huevos lunares, Juanillo, Ovejas y Demonios, y bueno, algunos otros más. Por allá por la editorial Letras Cubanas, La Puerta de Papel, ha sido incluido en varias antologías. Bueno, tiene toda una obra. Ha publicado en varios lugares, en Dieres, Litoral, Alma Mater, Letras Cubanas, Caimán Barbudo. Bueno, es un poeta que ha publicado en muchísimos lugares. Pero bueno, hoy en día, como la poesía está en baja para mucha gente, la gente no lee poesía, desgraciadamente. Y yo creo que la poesía es importantísima para ganar esta pelea que nos hemos propuesto. Yo creo que esta pelea del espíritu contra la barbarie se gana con arte, se gana con poesía, se gana con literatura, se gana con espíritu. Y por eso quería compartir con ustedes esta poesía de Tony Borrego. Y les traigo otro sencillísimo poeta, al cual le debo muchísimo, es Rigoberto Ortiz, de Cruces, en Cienfuegos. A Rigoberto le debo muchísimo porque cuando yo fui a vivir para allá, para Cruces, hace ya unos cuantos años, me tropecé con él y con su grupo importante de muchachos que le seguían en su taller literario, ahí en el municipio de Cruces. Un taller literario que funcionaba lo mismo en la Casa de Cultura que en la biblioteca. Nos reuníamos a conversar de literatura, era un espacio magnífico para conversar, para hablar, para hacer una cosa diferente. Y un sabio en materia de literatura, magnífico promotor, con varios premios en concursos nacionales y varios premios en concursos provinciales. Después tuve la suerte de poder, como editor, hacerle un libro de décima. Y quería compartir con ustedes algunas de las poemas de las décimas de Rigoberto Ortiz, este gran maestro de jóvenes, que nos dio un espacio diferente en medio de días y años difíciles, por allá por Cruces, donde hacer buena literatura. Ahí se reunían un magnífico grupo de poetas, de escritores, jóvenes, con mucho entusiasmo, mucho deseo de hacer literatura. Judy Martín, Jesús Candelario, bueno, y muchísimos más, que ya la memoria me empieza a fallar. Pero bueno, fueron días inolvidables. Y les voy a compartir con ustedes uno de los poemas de Rigoberto. Breve catálogo de primera instancia. No habita paz en el morbo, tránsito hacia la locura. Una simple cerradura en el alma es un estorbo. ¿Será beberse de un sorbo la esperanza a algún delito? Si existiera un requisito para amar, no es la distancia. El juez de primera instancia está en el trono bendito. Como decía, un maestro de esta arte de versificar. Hay otro aquí que se llama Autorretrato, que dice: no soy como Jesucristo y sin embargo he pensado que a veces crucificado igual que Jesús me he visto. Es por ello que resisto mi tránsito indiferente en medio de tanta gente donde salen Judas con las miradas desnudas queriendo besar mi frente. Y para finalizar con Rigoberto, Salmo. Déjame besar la cruz como lo hacía mi abuelo. Caigo de hinojos al suelo ante tu imagen, Jesús. Señor, báñame de luz el alma, el rostro y la voz. Te ruego, Señor, que nos bendigas y nos perdones las múltiples oraciones que le debemos a Dios. Este es un hombre
extraordinario, al que yo aprecio muchísimo. He perdido contacto, no sé qué habrá sido de su vida. Ya era una persona mayor cuando lo conocí, mayor por relación a nosotros. A veces uno dice esto, cuando uno tiene 19, 20 años, no le parece que todo el mundo es muy mayor. No sé por qué andará ahora. Vivimos momentos muy buenos y yo le debo mucho como escritor a su sabiduría, a su enseñanza y a la vida de aquel taller literario donde soñábamos con hacer una gran literatura, soñábamos con ser los mejores escritores del mundo, por supuesto. Un escritor que llega a la literatura pensando de otra manera, nunca llega a la esquina. Siempre uno piensa que va a ser el mejor escritor del mundo y que uno va a cambiar las letras cubanas para bien y que va a influir en el arte universal, esas batallas del espíritu. Aunque uno no llegue nunca a hacer nada de eso, pero sin duda contribuyen a que el mundo sea mucho mejor. Y nosotros no nos creemos, de verdad, muy en serio, que eso es muy, pero muy posible. Entonces, queridos amigos, yo quiero cerrar con ustedes, ya para finalizar este café con Daniel de este sábado. Yo quiero todas las veces que tengamos la oportunidad finalizar con un poco también de artes plásticas, no solamente conversar, quizás en algún programa hablaremos de la plástica y de los artistas plásticos cubanos y su papel incluso en la cultura nacional, que es nuestra arma fundamental. Cuando yo estoy hablando de cultura, de poesía, de literatura, lo que estoy es poniendo sobre la mesa nuestras principales armas, las armas que nos hacen vencer al enemigo. O sea, es la resistencia armada contra la barbarie. Y yo quiero finalizar este café hoy con Víctor Manuel García, ese gran pintor cubano que nació en La Habana en 1897, que matriculó en la Academia de San Alejandro, que es nombrado años después profesor auxiliar de dibujo elemental. Su primera exposición personal se efectuó en la Galería de San Rafael en 1924. Un año más tarde hace su primer viaje a Europa, se establece en París, conoce y estudia la pintura clásica y se pone en contacto con la pintura moderna a partir de los post-impresionistas. En 1927 regresa a Cuba, realiza una importante muestra personal y participa en la exposición de Arte Nuevo. Desde entonces se le reconoce como uno de los principales renovadores del arte cubano. En 1929 viaja nuevamente a Europa, recorre España y Bélgica, reside en París. Allí pinta Gitana Tropical, devenido símbolo de su pintura. A su regreso ha llegado a la madurez pictórica, con un estilo inconfundible que se expresa en sus dos temas fundamentales, cabezas femeninas y paisajes cubanos. En 1935 y 1938 obtiene premios en los Salones Nacionales de Pintura y Escultura. En 1937 forma parte de los creadores del Estudio Libre para Pintores y Escultores. En el 54 suscribe la Declaración de Principios de Artistas Plásticos que acordaron no concurrir al 7º Salón de Pintura. En el primer salón anual, después del triunfo de la Revolución, en 1959 se incluye como homenaje una exposición retrospectiva de su obra. En 1964 comienza a expresarse en un nuevo medio, la litografía, que practica en el taller experimental de gráfica en la Plaza de la Catedral, donde se hicieron obras extraordinarias. Quizás un día hablemos de ese taller experimental de gráfica en la Plaza de la Catedral. Y los dejo mientras yo viendo, aprecien algunas de las pinturas de este gran pintor cubano. Vamos a seguir todos los programas, vamos a presentar uno diferente. Hay para hacer, por ejemplo, más de 1000 programas con este, pero quería compartir con ustedes hoy a este magnífico y gran pintor cubano. Pues vamos a seguir así con las armas del espíritu. Vamos a seguir dando batalla contra la banalidad, contra la arrogancia, contra el mal gusto, contra todos aquellos que por tener un ego tan grande son capaces de incendiar hasta su patria. Son capaces de cualquier cosa. Son peores que los enemigos declarados, porque estos quieren ganar a como dé lugar y quieren hacer valer su criterio como dé lugar, no importa lo que suceda. Y lo triste es que saben exactamente que están manipulando, saben exactamente que lo que están diciendo no es verdad, pero no les importa con tal de hacer valer su punto de vista. Y queridos amigos,
los invito a hablar de cosas imposibles, porque como dice Silvio, de lo posible se sabe demasiado. Así que nos vemos el próximo sábado en otro Café con Daniel. Ha sido Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Nos vemos.